esta tormenta de citoquinas tiene que empezar con un iniciador, que en muchos casos va a ser un microorganismo, pero en otros casos no. Entonces, la forma más didáctica de enfocarlo es verlo como si fuera un microorganismo activador. Estos microorganismos activan las células que a su vez van a manifestar y comenzar a producir citoquinas. Esta activación, que está desregulada, produce una tormenta de citoquinas. Y esta tormenta de citoquinas, a su vez, alimenta una hiperregulación autoinmune que termina cerrando un ciclo vicioso de activación celular, producción de citoquinas proinflamatorias, y eso a su vez produce más hiperactivación inmune y se crea este círculo vicioso. Entonces, ¿a qué nos referimos con la tormenta de citoquinas exactamente? La tormenta de citoquinas es una sobreproducción, sobreestimulación de las citoquinas proinflamatorias, y así estas citoquinas terminan haciendo llamados a células que van a producir daño dentro del sistema nervioso central. Dependiendo de dónde sea este daño, pues vamos a tener unas manifestaciones inmunológicas u otras. Por ejemplo, a nivel consumo, puede ser lesiones de desmielinación muy similares, pues un patrón de imagen muy similar a lo que ya conocemos con las lesiones de desmielinación. Puede producir también edema cuando toca la barrera hematoencefálica, y vamos a ver lesiones que solamente van a producir edema vasogénico. Puede alterar también, puede hacer una lesión a nivel de los vasos sanguíneos y puede dar alteraciones de microhemorragia o también daño biliar con el consiguiente áreas de alta señal en imágenes ponderadas en T2. Muy bien, entonces hemos visto algo muy interesante, ¿no? Esta tormenta de citoquinas, esta desregulación, dependiendo de la zona específica del cerebro donde se produzca, va a darnos un patrón de imagen u otro. Entonces aquí tenemos que separar lo que es tormenta de citoquinas de lo que son enfermedades relacionadas a las citoquinas. Porque en realidad todas las enfermedades en algún punto tienen que tener aquí una ruta de señalización por citoquinas. Pero a lo que nos referimos específicamente con la tormenta de citoquinas, que son enfermedades raras. Eso ha tenido su auge en la época del COVID, donde se han visto manifestaciones por tormenta de citoquinas por el COVID. Exactamente lo mismo que vamos a ver aquí, pero con muchas otras iniciadores, no solo con el COVID. Estos se dan factores de riesgo muy específicos, como vamos a ver a continuación, y algunas no son un grupo de enfermedades muy estudiadas. Primero, porque son raras. Segundo, porque como no tienen una corroboración anatomopatológica, siguen un patrón sobre todo de criterios de diagnóstico en pacientes específicos y con lesiones en imagen muy específicas. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, ¿cuáles son en realidad los iniciadores más frecuentes? Cualquier alteración que produzca una inflamación aguda. Por ejemplo, y lo más común seguramente, pacientes con sepsis o pacientes con traumatismos, pacientes que estén en UCI, en un estado hiperinflamatorio, y en menor cuantía, lo que son muchos más raros, son alteraciones congénitas. ¿Sí? Entonces, enfoquémonos a este tipo de pacientes que son los más comunes. Pacientes que están en sepsis o que han tenido algún tipo de traumatismo o que están en UCI. ¿Y cuáles son los pacientes? ¿Cuál es la progresión de signo? ¿Cuál es el paciente típico en el cual vamos a sospechar de estas enfermedades? Es un paciente que está hospitalizado, seguramente está en UCI, que ha tenido ya su proceso inflamatorio agudo y que de la nada, de un momento a otro, comienza a focalizar. O se vuelve encefalopático, o comienza a tener convulsiones, pero en un momento en el cual uno no se lo espera. Es decir, el paciente podría estar pasando su fase aguda de inflamación, podría haber resuelto su infección, o podrían haber pasado muchos días después de un traumatismo, y de la nada, sin que uno lo espere, comienza a tener síntomas de focalización.
Es algo que uno no se espera. Estos pacientes los llevan al resonador y comienzan a dar patrones de imágenes curiosos, peculiares, los patrones que uno no esperaba, o patrones de hemorragia, o lesiones en unas zonas muy específicas, o patrones difusos de lesión glial, o alteraciones en la difusión. Entonces, esto es lo que más llama la atención. Vamos a estudiar estos patrones con sus entidades clínicas más frecuentes. Dentro de estas enfermedades raras, por supuesto, hay algunas que son más frecuentes que otras. Una de estas, y tal vez la más representativa de todo este grupo de citotinopatías, es la encefalopatía necrotizante aguda, que también se produce en la edad adulta. Pero la edad pediátrica tiene también sus peculiaridades. Como les decía, siempre estas enfermedades van a iniciar con un iniciador, que va a ser una infección, usualmente va a ser una infección o vacunas, que va a dar una etapa de pródromo. Luego de lo cual viene la fase de encefalopatía aguda. Como les vuelvo y les repito, el paciente de forma inesperada comienza a estar encefalopático, convulsiona, comienza a focalizar, y le hacen una resonancia y encuentran este patrón. Lesiones de alta señal, bilaterales, más o menos simétricas, localizadas en tálamos. Por lo general, las lesiones en tálamos nunca van a faltar en encefalopatía necrotizante. Luego de lo cual ya se ha instalado esta lesión aguda, va a pasar una fase de recuperación con secuelas neurológicas e imagenológicas muy esperables. La forma esporádica es la más frecuente de lejos y se da por algún pródromo, por alguna infección, alguna vacuna que ha tenido el pacientito, y luego de lo cual pasa a su fase de encefalopatía. Hay causas genéticas, pero no corresponden a nuestra población que estudiamos. Prevalencia entre los 6 a 18 meses. Muy bien. De lesión talámica bilateral, casi patogénico. Tienen un patrón ana, presente en la cefalopatía necrotizante. El 20%. Donde está presente es casi patogénico. Y además, puede haber lesiones de alta señal en distintas localizaciones, pero este patrón es muchísimo menos frecuente, ¿ya? Pero recuerden, los tálamos de forma bilateral, simétrica, produciendo un edema con efecto de masa, ¿sí? Otras localizaciones puede ser en diversas zonas, mucho menos frecuentes. Entonces, tenemos que tiene sus lesiones sobre el tálamo, que luego de darse un proceso, sobre todo secuelar, en áreas de gliosis, el parénquima cerebral comienza a disminuir de volumen y entra ya una fase de secuela. Otra patología, también más o menos frecuente dentro de la rareza de las citotinopatías, que es el síndrome hemofagocítico. Síndrome hemofagocítico, síndrome más o menos frecuente en nuestro hospital. Casi siempre tenemos algún paciente hospitalizado con síndrome hemofagocítico. Pero ¿cuál es lo peculiar de esto, no? Lo normal del síndrome hemofagocítico es un paciente que venga con rash, con edema, con fiebre, hepatosplenomegalia, tiene sus criterios específicos para el diagnóstico de síndrome hemofagocítico. Pero aparece algo que no esperábamos, que comience a focalizar, encefalopático, convulsiones, ataxia, meningismo, es decir, síntomas neurológicos que no esperábamos en un paciente con síndrome hemofagocítico. Es la misma historia que repetimos, que voy repitiendo en toda la exposición. Paciente con cuadro agudo que comienza a tener síntomas neurológicos. Le hacemos una resonancia y aparecen patrones peculiares. Lo bueno de estos casos es que estos casos ya vienen con el diagnóstico hecho. Es decir, cuando llegan al servicio de diagnóstico por imágenes, el paciente ya llega con el diagnóstico de síndrome hemofagocítico, solo que tiene manifestaciones serológicas. Entonces, esta es una gran ayuda que nos da. El paciente ya viene con el diagnóstico. Promedio de edad, 1.8 años, y el agente reactivo más frecuente es el virus de Epstein-Barr. ¿Sí?
Existen los criterios diagnósticos para el síndrome hemofagocítico, por lo cual los pacientes ya vienen con el diagnóstico. Les hacemos el estudio de resonancia magnética y aparecen los patrones, diversos patrones. En general, se dividen en varios tipos de patrones, pero hay una generalidad que nosotros podemos estudiar para más o menos enfocarnos. Van a ser, por lo general, bilaterales, más o menos simétricos, y son lesiones de alta señal en T2 y que pueden dar un realce nodular. Este último no siempre se va a cumplir, no siempre van a tener realce nodular. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se van a localizar estas lesiones? Por lo general, van a ser bilaterales, asimétricas y supratentoriales. Hay otros patrones, por supuesto, que pueden ser infratentoriales, pueden ser sustancia blanca, pueden ser más focales, pueden ser solo unilaterales, presentes en esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, busquemos lesiones de alta señal T2 en un paciente con diagnóstico de síndrome hemofagocítico, generalmente supratentoriales, y tenemos el segundo caso, el segundo patrón, es el patrón de atrofia. Esto generalmente va a ser secuela en un proceso que no fue bien diagnosticado en un primer momento. Paciente con síndrome hemofagocítico se hizo manifestaciones cerebrales, no se le hizo su resonancia en un primer momento, pero luego de algunas semanas se le hace una resonancia y ya comienza a aparecer patrones de atrofia cerebral. Excelente, este es un casito que tuvimos aquí en el Instituto Niño San Borja, que ustedes pueden corroborar con las distintas secuencias. Paciente que ya viene con el diagnóstico del síndrome hemofagocítico y comienza a ver lesiones supratentoriales, normalmente, bilaterales, no siempre van a ser simétricas, no es necesario que sean simétricas, pero el diagnóstico suele ser bastante sencillo porque el paciente ya viene con el diagnóstico del síndrome hemofagocítico. Excelente. Este es uno de los pacientes más interesantes, una de las entidades de las citoquinopatías más interesantes. Estimados asistentes presenciales y virtuales, lamentamos enormemente estos inconvenientes técnicos que hemos tenido. Mientras vamos solucionando, vamos a dar pase a las ponencias presenciales. A ver, sí.
Bueno, mientras vamos solucionando los problemas del audio, vamos a comenzar con las presentaciones que son presenciales. Vamos a comenzar con la presentación de la doctora Cintia Bazán. La doctora médico radiólogo está en la jefatura del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Es miembro del Comité Radiológico de Iniciativa contra el Cáncer Infantil de la Organización Panamericana de la Salud. Es miembro del Comité de Trasplante Hepático del Instituto Nacional de San Borja. Es miembro del Comité de Oncología del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Es miembro de la Sociedad Peruana de Radiología y es médico radiólogo en el área de intervencionismo no vascular de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa. Una de las primeras presentaciones va a ser manejo no quirúrgico de la intususpección en pediatría. Damos un fuerte aplauso a la doctora Cintia Bazán. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias a la sociedad por la invitación. Y bueno, qué gusto ver una cantidad de colegas y también para los que están conectados, reunidos, siempre con la intención de capacitarnos, de avanzar y de hacer mejor nuestras atenciones en radiología. Y es muy importante tener en cuenta este espacio al que me dedico desde hace muchos años, que es la radiología pediátrica, puesto que es un desafío mucho mayor. Los pacientes pediátricos no son iguales que los pacientes adultos, ni son unos adultos pequeñitos. Tienen situaciones, complicaciones anatómicas, perdón, manifestaciones anatómicas, complicaciones muy diferentes a las que podemos encontrar en un paciente adulto. Entonces, si podemos encontrar nosotros soluciones en las que impliquen menor cantidad de noxas ante alguna patología, ¿por qué no implementarla? Y eso es lo que les traigo hoy día. Ya desde hace algunos años en el Instituto del Niño de San Borja ya se ha implementado el manejo no quirúrgico de la intususcepción. Y es un muy buen alcance, se han hecho ya publicaciones y está ayudando mucho a los pacientes que llegan con nosotros a evitar pues una ileostomía o a evitar un procedimiento quirúrgico. Estos pacientes llegan, son atendidos por el radiólogo, quien realiza este procedimiento, y actualmente a las 24 horas se van a casa. No hemos tenido ninguna complicación ni recurrencias, ¿no? Entonces, les vengo a traer para que podamos nosotros capacitarnos también e ir implementando esto y disminuir la tasa de cirugías. Cuando hablamos de intususcepción, bien, a ver, vamos a ver, no avanza. Si lo pueden avanzar, por favor, que... A ver, a ver. Ahora sí. Bueno, entonces, cuando hablamos de intususcepción, recordemos un poco que es la imaginación de un segmento eh, intestinal proximal dentro de un segmento intestinal distal, ¿no? El más frecuente es la intususcepción ileocolónica. La región ileal distal se invagina dentro del ciego y genera una obstrucción al paso de los alimentos, una obstrucción al paso del bolo, y lo peor aún, ¿no? Este segmento intestinal deja de recibir irrigación, puede necrosarse y puede haber una perforación. Por eso es que los pacientes terminan en cirugía. Y les muestro ahora un mapa que muestra a nivel global, ¿no? La cantidad de casos de pacientes en intususcepción, observando que nuestro país presenta un aproximado de 30 a 60 por cada 100.000 habitantes. Esa es la tasa estimada actualmente a nivel mundial de la cantidad de pacientes con intususcepción. Entonces, tenemos aproximadamente 30 a 60 pacientes por cada 100.000 habitantes que presentan esta patología. ¿Y cómo se maneja esta patología? Bueno, hoy día nos está jugando en contra un poco la parte digital, no avanza, los audios, pero no nos vamos a dejar, tenemos que continuar con esta capacitación. No sé si me pueden ayudar desde plataforma, siguiente diapositiva, porque no responde el cursor. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces pueden ver ustedes aquí cómo a nivel mundial se
maneja la intususcepción. Y es alarmante y es curioso cómo nosotros, que estamos considerados un país dentro del área central y Sudamérica, pueden ver ustedes cómo se invierten los colores. Tenemos que países como Asia y Europa, ¿sí? Pueden ver ustedes ese color medio naranja. El manejo de la intususcepción es no quirúrgico, es un manejo con edema de bario. Sin embargo, en los países de Sudamérica y en África pueden ver este color morado o fucsia que se ve aquí, que representa el manejo quirúrgico. Entonces nosotros, ¿por qué operamos a nuestros pacientes si ya en otras regiones del mundo estos pacientes son intervenidos de manera no quirúrgica? ¿Y quién realiza el procedimiento? El radiólogo, ¿correcto? Y eso tenemos que potenciarlo aquí para disminuir la cantidad de cirugías en nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, algo muy puntual para no aburrirlos con respecto a un paciente con intususcepción. Generalmente los pacientes que padecen este problema son pequeños entre 2 a 4 años, máximo 5 años, acuden por dolor abdominal, distensión abdominal y una deposición muy característica que son las heces en jalea de grosella, un poco enrojecidas. Y a veces pueden palpar una masita, porque es la zona intestinal que se ha imaginado. ¿Sí? Para este diagnóstico, este paciente llega por emergencia, se le realiza una ecografía por abdomen agudo y el radiólogo identifica este signo de la dona, ¿no? A veces, si no tenemos ecografía, piden una radiografía abdominal y podemos observar también es una región radiopaca a nivel de los rayos X. Entonces, con el signo de la dona, sospechamos, ya el radiólogo alerta. Por si acaso, cirujano, tenemos una probable intususcepción, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cirujano en nuestro país? Programación para sala, acto quirúrgico, si pueden desinvaginarlo y lo regresan a camita, unos días de hospitalización, y si no se puede por la cantidad de horas que tiene ya este paciente, hacen una anastomosis, cortan un segmento intestinal y hacen una anastomosis de primera intención. Y si ya está muy complicado, hacen una sección intestinal y hacen una ileostomía. Entonces, actualmente ya no. Hemos iniciado ya el manejo no quirúrgico. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces ahora ya jugamos de a dos. Ya no es solamente el pediatra, el radiólogo que diagnostica y el cirujano que trata, sino ahora el pediatra envía los casos, como lo hacemos en el instituto, envía los casos y dice, el primero que va a manejar esto es el radiólogo. Pero no solo, lo hace de la mano del cirujano, por las complicaciones que pudieran haber y porque el cirujano tiene que estar atento para una probable intervención de urgencia. No todas las intususcepciones se les realiza el manejo no quirúrgico, ¿correcto? Tenemos ciertos criterios. Algunos de estos criterios son, por ejemplo, la cantidad de días que ese intestino está sufriendo. Otro criterio muy importante es ver si hay flujo vascular en el segmento invaginado. Criterios importantes también la cantidad de leucocitos que pueda tener, si tiene o no tiene neumoperitoneo. Entonces, hay una tabla de criterios reportada por una revista japonesa de qué pacientes pueden ir a un manejo no quirúrgico de la intususcepción. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ya el radiólogo, el paciente es atendido. A ver si funciona. ¿Ya avanza? Ok. Muy bien. Entonces, el paciente es atendido de primera intención, ya tenemos un diagnóstico y ahora ¿qué hacemos? Es derivado nuevamente con nosotros para saber si este paciente puede ser candidato a un manejo no quirúrgico, ¿no? A una desinvaginación o reducción hidrostática, que es lo que estamos implementando en la institución, de primera intención. ¿Qué hacemos? Solicitamos un estudio adicional, que es una radiografía de abdomen tangencial, para verificar si tiene o no neumoperitoneo, porque si tuviera neumoperitoneo, eso contraindica la realización del procedimiento, y un estudio Doppler, que debería estar ya en un inicio en la evaluación del paciente con intususcepción. Teniendo estos dos datos y estos alcances, el cirujano va preparando también la batería de estudios prequirúrgicos, siempre atentos a la posibilidad de una perforación. Y luego ya es derivado con nosotros para el inicio del procedimiento. Siguiente. Ah, no. Puedo yo, dice, ¿no? Listo.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces les voy a mostrar un poquito cómo realizamos el procedimiento. Todo procedimiento va con un consentimiento informado, informamos a la mamá, el paciente va a estar despierto, va a llorar, no se puede anestesiar, y bueno, es un llanto un poquito, ya saben que un niñito de 2 añitos con dolor abdominal y cuando es sometido, ¿no?, a un enema, va a tener una molestia, un cólico un poquito fuerte. Pero es importante el llanto y un signo que nos ayuda a saber que ya estamos avanzando, que ya logramos la desinvaginación, que es el paciente presenta vómitos, arcadas. Entonces, ante esos eventos no podemos anestesiar al paciente. Este procedimiento se realiza con el acompañamiento de pediatra de guardia o del cirujano de guardia. De preferencia, en el instituto lo hacemos junto con el cirujano. ¿Listo? Ahí viene el acompañamiento quirúrgico. Muy bien, ahora entonces les muestro un poquito cómo implementamos la sala. El procedimiento se realiza en la sala de ecografía. Bien, allí hemos pues colocado, acá está, colocamos, aquí se va a colocar el radiólogo que va a estar vestido. Recuerden que vamos a trabajar en un área que se va a contaminar, porque es un área donde van a salir heces. Entonces nos alistamos también para no contaminarnos nosotros. Al paciente se le va a colocar un enema a través del ano, ¿sí? Una sonda gruesa, tipo enema, que va conectado a un sistema, ¿no?, tubular y a una solución que la mantenemos a una temperatura cercana a la temperatura corporal. Ahí en el instituto el personal entibia previamente las soluciones antes de colocarlas al paciente. Y aquí colocamos un manómetro, porque tiene indicaciones de altura y de presión a las cuales debe ir para evitar o prevenir una perforación, ¿ya?, hacer más daño al paciente. ¿Quiénes monitorizan? A ver, al paciente lo vamos a colocar derecho, la enfermera coloca la sonda, nosotros le colocamos unas mantitas para envolver la piernita y evitar mucho el movimiento del paciente. Y tenemos al residente o el cirujano que nos va a ayudar un poco a insuflar y a mantener la presión por la que va a salir la solución, una presión entre 100, la literatura indica no mayor a 110. Sin embargo, como no tenemos en el país este tipo de conectores que ya vengan para paciente pediátrico, nosotros hacemos una adaptación. Acá colocamos un equipo de venoclisis, lo conectamos a una sonda Foley y esto es un cloruro normal. Entonces, ¿cómo hacemos? La altura que reporta la literatura debe ser alrededor de 1,20 m. Colocamos nosotros una altura un poco mayor, lo lanzamos alrededor de 1,40 m y la presión que debe ser menor de 110, alcanzamos presiones entre 110 y 140 en algunos momentos, porque estamos disminuyendo el calibre de la sonda por donde va a pasar el líquido, ¿sí? Esto compensa un poco esa disminución. Y todo el monitoreo lo hace el radiólogo de ecográfica. El líquido va a ingresar, va a ir por todo el colon hasta la zona de la intususcepción y nosotros hacemos un monitoreo en tiempo real. Muy bien, acá algunas fotitos de los procedimientos que realizamos. Como verán, ya se le colocó la sonda al paciente. Aquí está el manómetro, el cloruro dentro del manómetro, y por aquí está el catéter venoclisis que se va a conectar a esta sonda Foley. ¿Sí? Verán, acá la enfermera no era muy alta, se coloca un poquito más alto que nuestro personal. Y el equipo que se encuentra, acá está la enfermera, acá está la mamá con el paciente, aquí está el radiólogo, acá estoy yo realizando el procedimiento, seguimiento del paciente durante todo el procedimiento, y acá a mi lado el cirujano que quería aprender cómo se hace, pero no le estamos enseñando todavía. Bueno, y aquí la imagen que estamos visualizando, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué consiste este procedimiento? En colocar, ir distendiendo, llenando todo el marco colónico desde el recto con solución líquida, pasar a través del ángulo transverso, perdón, del colon transverso al ascendente y con la presión del líquido hacer retroceder al segmento invaginado. Y en eso consiste. Pueden ver acá, esta es la intususcepción.
cómo está llenándose de líquido el ciego, y esto va a retroceder nuestro segmento invaginal. En el momento en que retrocede, que la invaginación regresa a su sitio, en ese momento el paciente presenta arcadas. El niño va a tener la sensación nauseosa. Y es típico, ¿ah? Todos nuestros pacientes presentan ese signo. La mamita ahí está al costado del bebé, retrocede, y un signo que vamos a observar ecográficamente es que el hilio se encuentra con agua, el paso del líquido hacia el hilio distal. Y allí termina el procedimiento. Luego va con el cirujano, quien inicialmente, cuando empezamos a aplicar este procedimiento, lo hospitalizaban una semana. Tenían miedo de dejar ir al paciente. Nosotros, pero ya come, ya está bien. Luego le redujeron la hospitalización a 4 días, porque el cirujano se lleva al paciente, ¿no? Lo vamos a monitorear estrictamente y nos pedían controles diarios de ecografía. Actualmente, el paciente regresa a su casa a las 24 horas. Hacen un monitoreo, un control, ven que coma, que esté bien, y el paciente regresa a su casa. ¿Listo? A ver, vamos. Muy bien. Entonces, la invaginación tiene etapas. ¿Qué vamos a controlar nosotros en la ecografía? Las siguientes etapas. La primera etapa es la etapa de inicio. Como ven, está llegando, esto es líquido, este es el ciego, este es el ciego, y este es el segmento invaginado. Si lo logramos ver, ¿no? Este es el segmento invaginado. Entonces, en la etapa de inicio, recién está llegando el líquido, ¿sí? A este cabo proximal. Luego, en la etapa de deslizamiento retrógrado, ya no es la longitud la misma. Pueden ver ustedes cómo está regresando, disminución de longitud y deslizamiento retrógrado del segmento invaginado. La estabilización, cuando empieza a retroceder no necesita mucha presión, pero ya cuando el último segmento de retroceso necesita un llenado mayor. Empezamos a llenar con mayor cantidad de líquido y este segmento empieza a retroceder. Y finalmente la etapa de desinvaginación. Vean acá el ciego distendido completamente con líquido en su interior, y esta es la válvula ileocecal. Cuando no. Y la comprobación es verificar líquido en el hilio distal y la válvula ileocecal, que la van a ver así. Esto es normal, siempre la van a ver así después de una invaginación. Es una válvula ileocecal edematosa, parecen unos labios, una bemba, signo de la bemba, lo encontré en una bibliografía. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas de este procedimiento? Los riesgos son pocos si lo sabemos hacer, si sabemos elegir el paciente al que vamos a realizar el procedimiento. No todo paciente ingresa, por si acaso, a este procedimiento. Hay criterios que ya se los he mostrado. No exponemos al paciente pediátrico a más radiación. Por esa razón es que no aplicamos la desinvaginación con estudios radiográficos, no contrastados. Tampoco limita el tiempo de seguimiento del número de intentos. Significa que en la bibliografía está reportado que podemos realizar de 3 a 4 intentos. Si yo realizo la primera desinvaginación, hago el control y veo que no fue viable o se volvió a invaginar dentro de los 10 minutos, puedo volver a realizar la siguiente desinvaginación. Puedo realizar hasta 4 intentos en esa primera prueba, en esa primera intención. Y durante el primer día puedo realizar 4 intentos más. Luego ya damos por sentado que no se puede realizar por este método y ya cirugía puede intervenir. Bien, bueno, y tiene buenas tasas de reducción. Por eso es que los otros países como Europa, Asia, ya aplican este método en vez del acto quirúrgico. Muy bien, también hay otras formas reportadas como el enema neumático con guía fluoroscópica. Aquí les muestro un cuadrito de las tasas de reducción, muy buenas también, los rangos de perforación que son mínimos. Bueno, que gracias a Dios no hemos presentado hasta ahora ninguna complicación institucional. Y es más, nosotros venimos motivando esto para que otros hospitales puedan conocer este procedimiento y puedan instruir a los radiólogos para que puedan realizarlo. Entonces, este es un cuadro de cómo debería un flujo, cómo se debería atender al paciente, ¿no? Un paciente con ictususcepción, si no tiene signos de peritonitis y con buen cuadro clínico, que la ecografía abdominal la niega, es otro diagnóstico. Pero si la ecografía abdominal encuentra el signo de la dona y es posible, va para un enema, para una reducción
por enema. Puede ser hidrostática o fluoroscópica. Esta reducción pero ecográfica o fluoroscópica. Esta reducción por enema, si es posible de la reducción, las guías dicen observación 4 horas de los signos y luego puede ir a casa. Pero si la reducción es parcial, se repite el enema si es que no hay signos de peritonitis o de perforación. Sí, podemos tener hasta 4 intentos. Y si esto no fuera posible, o el paciente tuviera signos de peritonitis, va de frente a ya ser manejado por el cirujano. Muy bien, y les traigo algunos casitos de los pacientes que hemos atendido para terminar este pequeño espacio. Este es un paciente varón de 2 años con dolor abdominal, vómitos de 4 días de evolución, sin signos peritoneales, leucocitosis. En la ecografía abdominal, perdón, me equivoqué, no, ahí está. A la ecografía abdominal llega el paciente y observa, vean el signo de la dona, acá está la invaginación de la región liliodistal, se invaginó grasa, ¿sí? Grasa peritoneal y acá inclusive un ganglio peritoneal. Entonces todo este segmento, ¿sí? Es la invaginación. Y en la ecografía se muestra la intususcepción ileocólica, hay ganglios en su interior y no había líquido libre. Se le pide la radiografía para verificar si hay neumoperitoneo, no hay. Entonces es un paciente que pasa para el procedimiento que se realiza en el servicio. Pueden ver acá, esta es una toma inicial cuando se está llenando el ciego con líquido y esta es una toma final que presenta el inicio ya desinvaginado y con edema de la válvula ileocecal. Reducción terapéutica sin complicaciones. Este paciente se le dio de alta a las 48 horas. Aquí estábamos todavía implementando esa reducción del tiempo. Acá está. Este es otro caso, varón de 5 meses, acude por irritabilidad y disfunción. El abdomen estaba globuloso y había dolor en hipogastrio, ¿no? Con leucocitos en 8000, toda la batería que le había pedido ya cirugía y llega con nosotros y el radiólogo da el diagnóstico de intususcepción ileocólica, la longitud que se había imaginado era de 5 centímetros, pero había presencia de flujo vascular y no líquido libre. Estos son los datos que necesitamos que se reporten y que como radiólogos debemos reportar en una ecografía de evaluación de intususcepción. ¿Correcto? Simple. Y la intususcepción, los segmentos que se están imaginando, la longitud que podemos ver dentro, si hay o no hay flujo vascular y la presencia o no de líquido libre. Acá vemos el signo de la dona, el intususceptum, intususcepien, hay grasa mesentérica también y el segmento intestinal invaginal. Aquí se realizó igual la reducción terapéutica. Aquí recién estaba llenando de líquido. Acá las imágenes no nos ayudan mucho porque estas las tomó, me acuerdo, el residente con una fotito directa. Pero podemos ver en control a las 24 horas ya no tenemos acá, sí, reducción terapéutica sin complicaciones. Y ese paciente se fue de alta a las 24 horas. No me bajaron. Acá, otro paciente de 21 meses de edad, de posiciones sanguinolentas, fiebre, vómitos y dolor. Toda la batería de estudios que se le había realizado, de la misma manera, el radiólogo de guardia reporta la intususcepción. Y acá está, podemos observar acá la invaginación intestinal y el procedimiento en sí. Acá estamos empezando a llenar el ciego distal. Pueden ver acá ustedes, este es el segmento invaginado, ¿sí? Cómo vamos llenando y distendiendo. Y acá está ya cuando está empezando a retroceder y disminución del tamaño. Este es el segmento invaginado en un corte oblicuo. Acá se está llenando, ya va retrocediendo, esta longitud va disminuyendo, ¿no? Y acá finalmente ya se encuentra en la última etapa. Este paciente salió de alta tras la mejoría de la colitis. Adicional a esto, este paciente presentaba una colitis, cambios inflamatorios en todo el colon. Eso demoró en resolverse alrededor de una semana y ahí recién se fue de alta. Muy bien, y este es un artículo que publicamos con algunos colegas del instituto acerca del procedimiento donde está pautado cómo se realiza, cuáles son los materiales, cuáles son las fases y que podrían, por favor, si desean empezar o aprender este procedimiento, poder revisarlo. Eso nos va a ayudar mucho a reducir la tasa de cirugías a los pacientes.
Bueno, y acá es una foto de manejo de este paciente. Pueden ver ahí todo lo que les comuniqué y lo que íbamos observando. Les dejé un video, si podrían por favor proyectarlo, para que puedan ver un poquito cómo es todo el proceso. He pedido que quiten el audio porque hay bastante estrés. El médico que aparece ahí a todo el profesional les pide mucha atención.